Buenas noches, nos da mucho gusto saludarlos. Estamos en Dominio Informativo y como cada semana le damos la bienvenida a Pepe Newman. Hola. Y también a nuestro amigo Francisco Garfias. ¿Qué tal? Buenas. Hoy nos falta un compañero, Raúl Sánchez Carrillo. Creo que le dieron un puntapié. No es cierto. Tuvo un problemilla en una rodilla, pero ya la otra semana ya estará aquí con nosotros. Y bien, pues ha habido mucho material en esta semana que comentar. Y empezamos con el informe presidencial. Un poquito, no se espante, no es mucho. Oímos al señor presidente, entre otras cosas, que dijo que si él sale de la presidencia de la República, no se va a sentir mal. Y es una frase que sí sorprende, porque mucha gente se pregunta, particularmente los periodistas, bueno, ¿qué estar en la presidencia de la República es malo o es peor o de qué se trata? ¿O por qué alguien que está en la presidencia de la República dice que se puede ir y no se va a sentir mal, Pepe? Yo creo que llama la atención, porque como tú dices, no es la primera vez. En las últimas épocas, voy a utilizar una expresión muy coloquial, ha jugado con la expresión, ¿no? Me puedo ir, ahora dijo, me podría ir hoy, con la conciencia tranquila. Y yo creo que eso desata, como tú dices, inquietudes. ¿Qué quiere decir? No se siente bien y está pensando en que la salud le va a fallar, una interpretación. La otra, me quisiera ir. O la otra, ¿qué tal si me voy? Pero ciertamente produce especulación. ¿Será un juego político de él para continuar hasta los 6 años, que le faltan 3? Bueno, el señor presidente es muy juguetón. ¿Qué piensas de todo esto, Francisco? Bueno, mira, él dijo que las bases de la cuarta transformación ya están sentadas, que ha cumplido 98 de los 100 compromisos a los que se comprometió cuando asumió la presidencia y que solo le faltaba la descentralización y arreglar el problema de Ayotzinapa. Yo creo que el presidente un poco se exageró. No me hagas reír, ya tiene resuelto prácticamente todo el país. Pues es que ya inició las 98. Sí, hay pendientes en todos los campos. El económico, no hemos recuperado los niveles de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Incluso el año anterior, 2019, donde no había pandemia, tuvimos decrecimiento, 0.5%. El tema de la violencia está peor que nunca, 97 muertos diarios. O sea, no ha podido controlar ni contener ni disminuir un poquito, como dijo en el informe, el tema de los homicidios dolosos. Siguen siendo un dolor de cabeza que sufrimos todos los mexicanos. Andamos intranquilos. Los mexicanos no caminas tranquilo por la calle, siempre estás viendo por los espejos o buscando a ver si no por ahí te va a caer alguien. Y en el tema de salud, pues ¿qué les digo? Ha sido verdaderamente el INSABI un desastre. El paso del Seguro Popular al INSABI no se acaba de concretar, la escasez de medicinas que hemos vivido, el tema de los niños con cáncer y sin tratamiento, en fin, todas las personas que se quedaron sin ese apoyo en los servicios de salud que antes tenían con el Seguro Popular, algunos lo calculan hasta en 15 millones de personas que dejaron de tener esta. Entonces eso de que ya se puede ir tranquilo y en paz a su rancho, pues no va. 97 muertos por día. Y yo he escuchado que solamente queda el 25% en este gobierno de todo el gasto público que le fue asignado en materia de salud. Y hemos escuchado precisamente lo de salud. ¿Cómo han faltado las medicinas? Hasta ya da pena insistir, pero ¿cuántas mamás
¿Y cuántos papás viven en plena desesperación porque no tienen dinero para comprar un medicamento para el cáncer que padece su niña o su niño? Y esto parece que no se va a acabar, Pepe, y mucho menos si ya se acabó en estos 3 años el 75% de todo el gasto público que fue asignado al sector salud. Bueno, pues ¿qué nos espera? Persínate. No, yo creo que una de las cosas que llama la atención es que en este impulso transformador le ha metido mano a todos los sectores, llevado por la idea de que las cosas estaban muy mal, entonces le ha metido mano, ha testereado todos los sistemas, y es fácil, digamos, testerear y desmontar, como en el caso del INSABI, ¿no? Pero reestructurar una institución no es tarea de enchilame otra. Entonces el país está como a la mitad en todo, ¿no? En la reforma educativa la quitó, tenemos otra y quién sabe para dónde vamos. Ahora se cruza con el COVID, pues se complican las cosas. En materia económica íbamos a crecer más allá del 6 y resulta que decrecimos, pero ahora vamos a crecer. Prometió 4% promedio y terminar con 6%. ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, sí es preocupante. Y yo creo que con Pancho, que afirmar tal cual, ya cumplí con 98, sí es, digamos, muy concesivo, ¿no? Muy autocomplaciente, por decirlo menos. Entre los temas del informe presidencial, el señor presidente mencionó a 7 rubros, o sea, 7 aspectos de las finanzas públicas. Uno de ellos es de que México no ha sido endeudado en lo que va de este sexenio. El otro es de que tampoco va el gobierno a recurrir a préstamos, como se había dicho, para pagar deudas. Pues, ¿qué es esto? ¿Por qué estos manejos? Sí, él habló de 7 de récords históricos y se puso sombrero ajeno. Presumió las reservas como si fueran producto de una política interior, cuando todos sabemos que las reservas han aumentado gracias a la recuperación económica que se está viviendo en Estados Unidos. Presumió, Félix, hasta los índices de la bolsa, que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno, con las políticas del gobierno. Habló de inversión extranjera directa, récord, cuando acabamos de recibir la noticia de que por lo menos 6.500 millones de dólares, abandonaron ya. Y que no se ha devaluado el peso. Y que el peso no se ha devaluado. Hay que reconocer que sí, el peso ha tenido cierta estabilidad, no se ha devaluado, efectivamente, pues como otras devaluaciones que hemos vivido, que sí en el tema macroeconómico sí ha habido cierta inestabilidad, pero la inversión también se ha caído, la inversión interna también se ha caído, que hay mucho desempleo, que no hemos recuperado los niveles que teníamos antes de que comenzara la pandemia y que no puedes hablar de récords históricos porque no los hay. Es decir, es el presidente, tú hablabas del juego del presidente de todos los días, pues es lo que repiten las mañaneras. Lo bien que estamos, lo bien que el país va, vamos requete bien. Acuérdense que esa frase se hizo muy, pero muy popular. Sí. Yo creo que en materia económica sí es muy cuestionable sus aseveraciones. Pero alguien dijo que la aritmética sirve para decir mentiras elegantes. ¿Eso y es cierto o no? Pues eso, sí. Entonces, el 75%, mientras no digas de qué, puede ser poquito o mucho. Porque también dijo que han aumentado los salarios mínimos. Eso es cierto. En beneficio de la clase trabajadora. Eso es cierto. Y presumió. Y los trabajadores, me pregunto. Y presumió que ya se pueden contar. ¿Esos beneficios? Es pregunta. Lo que pasa es cierto que él incrementó el salario mínimo y ahora puede comprar no 4 kilos de tortillas, sino 6. No, exactamente, sí es cierto, 8 ¿no? kilos. Lo que pasa, la pregunta es, ¿cuánta gente recibe el salario mínimo?
Ya cuando le pones este asegún, entonces el incremento no tuvo el impacto que él quisiera. Si todo mundo tuviera salario mínimo, pues habría recibido ese incremento. Pero no necesariamente todo mundo recibió ese beneficio. Entonces, cuando le pones esa cota, pues resulta que el comentario no es tan bonancible como si le quitas esa parte del comentario. Y sobre esto, ¿por qué tanto se insiste en que hay como 60 o 65 millones de pobres en este país? Si estamos más o menos en Pues, una situación no tan grave como en años anteriores. Pues se dice porque precisamente esos incremento en el número de pobres no lo inventan los conservadores, no son cifras que dan los detractores de la 4T, son cifras del Coneval con un director que él puso, ¿sí? Y que hablan de que hay un incremento de 3.5 millones de pobres hasta el 2020, no estamos todavía contando el 2021, en los 2 primeros años de gobierno del presidente López Obrador, se aumentó, había 51 millones y medio de pobres cuando tomó el poder, hoy hay 55 millones. Entonces, jactarse en el informe de que hay bienestar, pues eso es otra de las mentiras que el presidente suele decir todas las mañaneras, mi querido Félix. Las mentiras, Pepe. No es la primera vez que yo escucho esto, ¿eh? Ya es un sentir general de que por qué dijo esto, por qué dijo aquello. Pero faltan 3 años. Faltan 3 años de este gobierno. Y esto de que si se va, no le va a molestar y se va a sentir bien. Y esto de que hay unas cifras encantadoras de que la economía mexicana va muy bien, pues mucha gente, la verdad, no lo cree y está en una situación de espera, de tensión, de qué puede suceder en los próximos 3 años, Pepe. No, sin duda hay incertidumbre, pero recordemos que una característica de este régimen ha sido polarizar, de tal manera que hay, digamos, 2 Méxicos, ¿no? Aquel que suscribe, le cree de buena fe y en ese sentido comparte ese optimismo, ¿no? Y no lo puedes cuestionar porque los que ven esto con optimismo así lo ven. Y frente a esto están, digamos, los otros que dudamos, cuestionamos o de plano discrepamos. Hay los diferentes grados, pero sí hay una división de la opinión pública, sí, sin duda, ¿no? Los adeptos y los ineptos. Esto lleva a otra situación, al crecimiento demográfico, al crecimiento poblacional, a la urgencia de empleos. Y ya vimos que de enero a agosto de este año, en México, hubo 77,000 solicitudes que le hacen al gobierno tanta gente, pues para que les ayude, para que les dé trabajo, o a ver de qué manera se les puede alivianar de esta crisis que están viviendo. 77,000 solicitudes en demanda de auxilio. Y el año pasado, en todo el año, solo hubo 40,000. O sea, esto que fue año de pandemia también, sí. Aumentando. Bueno, hay que subrayar una cosa que a mí me parece fundamental en todo esto. El presidente, hay que destacarlo, comenzó el informe destilando ideología. ¿Qué dijo? Paramos en seco las privatizaciones. Eso conlleva digamos, si es bueno o es malo. Una postura frente a la inversión privada en México, ¿sí? Se jactó de Pemex, de la CFE, de que ahí en energía
estaban ya en seco, había parado las privatizaciones. Esto evidentemente, Félix, una persona que quiere invertir en México, pues obviamente cuando escuchas este tipo de discursos, pues dices, ¿qué voy a hacer ahí? Me van a desconocer las reglas, como efectivamente han intentado hacer, porque acuérdate de la ley de la industria eléctrica, acuérdate de la ley de hidrocarburos, donde ponían en franca desventaja a la inversión privada en materia energética frente a la CFE y frente a Pemex. El Poder Judicial, que en este caso jugó papel de contrapeso, las tiene congeladas. El presidente insiste, incluso en este tercer informe, él habló de que va a enviar al Congreso otra vez una iniciativa para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Esto en detrimento, por donde la veas, de la generación de energías limpias. Y ahí vamos a tener un problema severo. No solo vamos contra la tendencia mundial de terminar con el uso de combustibles fósiles, sino que tenemos tratados internacionales firmados que van en contra del uso de combustible contaminante. Entonces ahí vamos a tener un problema más adelante. Creo que vamos a contrasentido de la historia. Claro. Te hago dos preguntas, Pepe. Una, ¿tú crees, por lo que hemos visto en tantos años que estamos en los medios, que con iniciativas logran resolverse problemas tan graves como el de la pobreza? Esa es una. Y la otra, ¿qué vamos a hacer con el gobierno de Estados Unidos? ¿Vamos a seguir siendo sus amigos, sus enemigos, o qué vamos a hacer si el presidente Biden lo sube a los indocumentados que capturan, particularmente en Texas, los suben a aviones, como ya una vez lo dijimos aquí en este programa, los traen a Chiapas y a Tabasco, los bajan de los aviones, los botan, alguien dijo que como animalitos sueltos, y les dicen que se vayan para sus casas, si es que alguna vez tuvieron una casa o de dónde vinieron. Yo creo que una cosa que comparten tanto Biden como Trump es digamos, este rechazo a la inmigración o un rechazo selectivo a la migración. En el caso de Trump, él explotó esta vena chauvinista, haciendo sentir que la migración afectaba a los intereses norteamericanos y por eso había que poner un hasta aquí con el muro. Mientras él tenía esa iniciativa, llega el presidente López Obrador y por el contrario, él invita a los sudamericanos a que se vengan a México si no tienen trabajo y les ofrece trabajo, les ofrece estancia y evidentemente se vinieron. Frente a eso, Trump, seguramente para, digamos, hacer más vivo el rechazo a la migración, ha de haber promovido estas olas migratorias que hemos experimentado en los últimos años. Y al llegar a eso, pues entonces López Obrador se enfrentó con un Trump que puso la pierna dura y le dijo, o me haces el favor de ponerle un hasta aquí, o te voy a poner aranceles. Lo cual era una amenaza muy severa. Trump ya se fue, pero Biden en algún sentido está manteniendo la misma política. Y de hecho ha convertido a México en un país de corta estancia, como se dice en términos clínicos, ¿no? En lo que yo decido a quién le dejo entrar o no, y eso es es mi potestad, tanto el sí o el no como el cuándo, ahí te los tengo. Entonces los que ya vinieron, pues ahí te los mando. Y los que no han pasado, pues ahí te los dejo. Y nosotros estamos haciendo en ese sentido el trabajo sucio, que es una tarea ingrata, ciertamente. Más ingrata es la crisis que viven esos migrantes, esos indocumentados, porque ya los trajeron soldados gringos que los vinieron a aventar, perdón la expresión, a la frontera de México en el sureste. Y ahí están. Y luego se juntan los que ya trajeron de Estados Unidos con los que siguen viniendo de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Haití.
y hacen caravanas para otra vez tratar de regresar a Estados Unidos. Y ya van 3 caravanas que deshacen en una semana. Y los pobres infelices, que son hasta correteados, y ellos se defienden con palos y con piedras, se pierden en las selvas, no saben a dónde ir, pero siguen siendo perseguidos. Primero van a Estados Unidos, luego en su propio país, y luego lo dicen, pero terminantemente: no nos vamos a ir de aquí. Quienes digan que vamos a regresar a Honduras o a El Salvador, no es cierto. Nos vamos a quedar en México. Y queremos que nos den papeles para que andemos por toda la República hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Esa es su exigencia. Y si no nos dan papeles, no nos vamos a ningún otro lado y nos quedamos en México. ¿Qué le espera a México ante esta alternativa? Pues mira, qué paradoja. Un gobierno de izquierda, que es el de Andrés Manuel López Obrador, que al inicio incluso abrió las fronteras para que vinieran los migrantes, hoy la está haciendo de policía en la frontera sur. Las escenas que hemos visto de cómo actúan los agentes de migración, la Guardia Nacional, el Ejército mismo, con esta gente que es muy vulnerable, que toma riesgos grandísimos en su afán por llegar al sueño americano o incluso salirse de la situación terrible de miseria y de violencia que se vive, por ejemplo, en los países centroamericanos, ya no se diga en Haití, que es un país que parece que está, pobrecito, maldecido, pues, ¿no? Le matan al presidente, les cae el terremoto y están en pleno subdesarrollo. Bueno, paradoja que este gobierno le haya dado un vuelco de 180 grados a la tradición de asilo que México siempre había tenido. México se había distinguido por recibir exiliados de todo el mundo, por acogerlos, por procurarles mejores condiciones de vida. Hoy vemos lo contrario, están hacinados en estos centros migratorios que han instalado tanto en el norte como en el sur. Estamos en medio de una pandemia, no hay cuidado con los... Es otra pandemia. Podríamos aquí enumerar todo el sufrimiento que esta gente tiene, y es muy triste que el gobierno, por intereses, déjame acabar, con los Estados Unidos, porque yo no tengo dudas, al principio Biden sí tuvo una política más de apertura, de reunir a las familias, los hijos que habían sido separados de sus padres y todo, pero en Estados Unidos se le vino la catástrofe, las presiones, no lo admiten los Estados Unidos. ¿Qué hace? Se endurece Biden y otra vez tenemos el quédate en México que dictan desde Estados Unidos y México no, protesta, los recibe y ahí los tiene y no tiene cómo mantenerlos, Félix. No protesta. Efectivamente, no escuchamos en México voces oficiales que digan, bueno, ya párenle, ¿por qué tienen que estarnos echando de Estados Unidos todos los indocumentados que apresan allá y luego nos los traen aviones a México? ¿Por qué? Porque además los habitantes de muchas ciudades, Tapachula por ejemplo, ya no aguantan a los migrantes. Dicen, y dicen con razón, que el 10% de su población son ilegales, son indocumentados. Se me hace poco. Y toda esta gente pide comida, pide habitaciones donde dormir, pide cobijas y etcétera, etcétera. Y dicen los chiapanecos con toda razón, ya no tenemos que darles, porque ya quisiéramos esos satisfactores para nosotros mismos. Es otra variante de este drama, Pepe. Frente a esa situación, el régimen del presidente López Obrador propone que los Estados Unidos suscriba
el proyecto que él ha propuesto de promover el desarrollo de empleo en los países expulsores. Ya ves que el gobierno mexicano ha mandado fondos a los países y quiere que los Estados Unidos hagan dos cosas, que también aporten fondos para que se creen fuentes de trabajo allá y la gente no tenga o se vea forzada a salir, uno. Y dos, que durante las personas que se queden allá, si toman cursos y se preparan, en fin, los Estados Unidos se comprometa a una cuota de aceptación en los próximos años. Lo que estamos viendo es que los Estados Unidos no suscribe esa política, entonces volvemos a lo mismo. Yo aquí no los quiero, entonces no los dejo pasar, y a los que pasaron te los regreso, entonces ahí te los encargo, y por favor llévatelos hasta el sur, pues que no los quiero aquí cerquita. Y yo no voy a gastar dinero para darle 300,000 plazas a 300,000 migrantes, o si no, ¿cuándo vamos a acabar? No, ni siquiera dice no, nada más no dice nada, pero no lo hace. No dice nada, el silencio. Entonces los que estamos atrapados aquí, ¿no? Es esta situación. No podemos evitar que entren, ¿no? No se van del otro lado, pues aquí los tenemos, y los que están aquí demandan, pues sí. Te toca cerrar el problema, el programa, perdón. Ojalá Pues pudiéramos mira, cerrar el problema. Ojalá pudiéramos efectivamente tener soluciones tangibles para este problema. Yo creo que no las hay. El tema de la migración es muy viejo, no es de reciente cuño. Lo que pasa es que hoy lo visualizamos mucho más por todos los medios que tenemos al alcance, pero Estados Unidos, mi querido Félix, es un país que se formó por migrantes, ¿sí? Que llegaron ahí, se instalaron, hicieron crecer ese país hasta convertirlo en la primera potencia del mundo. Ese tema del muro no va a funcionar. La gente, lo hemos visto, toma riesgos impresionantes en su afán de mejorar su vida. No tiene absolutamente nada de malo. No es un delito querer vivir mejor y estar en condiciones de no tener, de poder vivir sin violencia, en paz y con dignidad. Es lo que busca esta gente. Claro, hay riesgos adyacentes, que se te puedan colar terroristas, lo que hablábamos, o criminales, etcétera. Y se ha hecho de este negocio hasta una industria, los polleros, por ejemplo, que cobran por llevarlos hasta allá. Ese fenómeno, desafortunadamente, yo no le veo solución ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Es un asunto que siempre, toda la vida, va a existir. Como ustedes ven, esta es una tragedia no exclusiva de México, es una tragedia mundial. Tantos millones de gente pobre, de gente humilde, que es lanzada de un país para que en otro país, a donde llegaron, los agarren a palos y los persigan. Este es el panorama que estamos padeciendo en México y en todo el mundo. Pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pepe. Gracias muchas a ti. gracias, Fernando. Gracias a ustedes. al público, sobre todo. Gracias.